es el tema número 1 de esta serie llamada La oración fuente de poder. Tema número 1, el hombre, instrumento del Espíritu Santo. Aquí vamos a estar tocando varios temas. Vamos a comenzar con el tema de la oración en la vida de un hombre. En la vida, cuando hablo de hombre, también me refiero a hombre y mujer. Amén. Cuán importante es la oración y todas aquellas cosas que son necesarias en la vida de un ministro. Y cuando hablo de un ministro, no solamente es aquel que está parado en un altar, es aquella persona que un día reconoció a Jesús como su Señor y Salvador y que por mandato de él se le ha delegado la función de predicar, ir y hacer discípulos a las naciones. Amén. Esto no es una enseñanza o una instrucción que el Señor le dio a un grupo de personas. Automáticamente, cuando nosotros entramos en la familia del Señor, el Señor nos dice, epa, no te quedes con eso, comparte. Y es esa la misión del Señor, a fin de que este evangelio, dice la palabra, a fin de que este evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Amén. Hasta lo último de la tierra. Comenzamos. Y quiero comenzar con esta frase que dice lo siguiente. Busca la santidad en todos los detalles de tu vida. Toda tu eficiencia depende de esto. Busca la santidad en todos los detalles de tu vida. Toda tu eficiencia depende de esto, hablando en el ministerio. ¿Por qué el Señor nos invita a buscar la santidad? Para nosotros ser efectivos y eficaces, vemos que efectivo es aquello que podemos llegar a ser llegando a un punto en específico, llegando de una manera directa, llegando al punto en el que nos planeamos llegar. Esa es la efectividad. La eficiencia, podemos decir que es la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. Y la eficacia es esa capacidad que tenemos de ser eficiente en un tiempo establecido. En este caso voy a hablar de la eficiencia. Porque el Señor nos invita a ser eficiente en el momento de tener como resultado la santidad en nuestras vidas. Porque sucede y acontece que como ministros, predicadores en el Señor, al momento de predicar, creemos estar haciendo algo o cosas buenas creemos estamos haciendo cosas que no son correctas o hemos descuidado cosas y creemos que son buenas, creemos que están bien. Entonces es necesario buscar la santidad para que cada una de estas cosas sean hechas adecuadamente en la manera correcta, según lo establece la palabra del Señor. Primera de Pedro 1, del 14 al 16, dice lo siguiente: pórtense como hijos obedientes, no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos porque yo soy santo, dice el Señor de los ejércitos. Dice, vivan una vida completamente santa porque santo es aquel que los ha llamado. Quiero pasar por encima de esto brevemente, un breve repaso sobre la santidad. La santidad no tiene nada que ver con ropa. Amén. La santidad no tiene nada que ver con rituales o ritos que el ser humano pueda llegar a hacer. La palabra santidad se define como aquella cosa, objeto o persona que ha sido apartado para el Señor. Ejemplo de esto es cuando se hablaba en el Antiguo Testamento de santidad, veíamos que en el tabernáculo habían objetos que eran apartados única y exclusivamente para el uso
dentro del tabernáculo, para la administración de la presencia de Dios dentro del tabernáculo. Estos eran objetos santos, pero no eran santos porque tenían un poder mágico o misterioso. Eran santos porque sencillamente estaban apartados para el Señor. También vemos que eran hombres apartados para el Señor, aquellas personas que el Señor ungía. Cuando venía el derramamiento del aceite, era el ejemplo o la muestra física de que esto o esta persona había sido apartada. Esto sucedía en los profetas, sucedía en los reyes y en los jueces del Antiguo Testamento. Amén. Eran personas que habían sido escogidas por el Señor, ¿verdad? Para hacer o para llevar a cabo una misión dentro de él. ¿Qué sucede? Esto era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que ya no se hacía de esta manera. ¿Por qué? Porque a través de su Hijo Jesús, cada uno de nosotros tenemos acceso a él. Ya no es dedicado para un grupo de personas. ¿Por qué no es dedicado para un grupo de personas? Porque la palabra nos enseña que en el momento que nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra que él viene y hace morada en nosotros. En pocas palabras quiere decir que somos ungidos por el Espíritu Santo de Dios, ya no en una representación física como era el derramamiento del aceite, sino que ya ahora es de una manera espiritual. Amén. ¿Siguen conmigo? ¿Me están siguiendo? Escríbame. Vemos entonces que si la palabra me enseña a mí que por el Espíritu es que somos santificados, no se trata de que si yo uso una corbata larga, la camisa hasta el cuello, uso 5 faldas, no se trata de esto. Ojo, la palabra nos enseña que debemos vestir con pudor, pero nada de esto tiene que ver con que si somos santos o no. La santidad no va mostrada en algo físico, no en una apariencia física. La santidad, más allá de algo físico, va arraigado en el corazón. En el corazón. Porque si como juventud hoy en día, escogidos, está apartado para el Señor, quiere decir de que la santidad va involucrada en obedecer cada mandato que el Señor nos manda hacer. Amén. La santidad va integrada en aquellas directrices que el Señor nos ha mandado hacer. Si el Señor a nosotros nos dice que debemos ser luz o que somos luz, debemos preocuparnos en mostrar la santidad obedeciendo al Señor. Debemos preocuparnos, amén, en mostrar nuestra identidad y nuestra santidad van de la mano desde la intimidad a solas con el Señor hasta el público. Hay algo interesante y es que lo que tú y yo somos en la intimidad, eso somos en el público. Y aquí me van a lanzar piedras. El problema de hoy en día es que hay muchas personas que se están comportando de una manera extraña en público. Entonces uno dice, wow, pero ve acá. Si esta persona es así en público, quiere decir que no hay un respaldo en la intimidad. Y no es que uno esté pendiente de eso, sino que los frutos hablan, no hace falta que uno lo diga. Automáticamente la palabra me enseña a mí que el espiritual todo lo discierne. Entonces no podemos vivir engañados diciendo que somos santos si en nuestra intimidad no conocemos la palabra santidad. Decimos ser apartados para Dios y realmente el Señor te usa. Porque si un objeto es apartado para algo es porque ese objeto tiene que ser usado. Ese objeto es para el uso. Entonces el problema hoy en día es que hablamos de una santidad cuando el Señor no, yo no sé, algo no coincide. Todo comienza desde la intimidad.
Amén. Voy a avanzar para que no me agarren, tú sabes, no se molesten conmigo tan temprano. Voy a avanzar, avanzamos. 3 cosas que afectan directamente tu ministerio. Y vamos introduciendo aquí la oración. Amén. Todo esto que le he venido hablando es prepararlo para el tema de la oración. 3 cosas que afectan directamente tu ministerio. Número 1, presten atención. Número 1, la codicia. Ay, santo. ¿Por qué la codicia? Porque en el momento que en el corazón del ministro entra la codicia, wow, es algo que va a ir carcomiendo automáticamente por dentro. ¿Y por qué? Porque en el momento que tú comienzas a codiciar, en el momento, y cuando hablo de codicia, no es solamente quizás a una persona que estás codiciando. Cuando comienzas a codiciar los puestos, si hoy quieres esto y mañana quieres los otros, y vas por encima de todo el mundo a fin de conseguir tu puesto. Lo triste de esto es que lo que fácil viene, fácil se va. Y si no fue el Señor que te puso en el lugar en el que estás, tarde o temprano vas a caer de ahí. Si no fue el Señor, créame que tarde o temprano vas a caer de ahí. Entonces el problema es que cuando la codicia entra en el corazón de un predicador, de un ministro, de una persona, de un cristiano, de un hijo de Dios, el deseo de conseguir más y más y más y más nunca se va a saciar. Es similar al deseo que cada uno de nosotros teníamos cuando no estábamos con el Señor. Que si hoy en día estabas con una mujer, al día siguiente querías una más grande, una más buena. Si hoy en día te bebías 5 botellas, mañana igualito no se saciaba eso. Si consumías droga, igualito al día siguiente ibas a consumir más y era algo que nunca se saciaba. Entonces, comparando, ¿hay alguna diferencia entre una persona que codicia y una persona del mundo? Creo que no. Y suena fuerte, claro que suena fuerte, pero es necesario cuidarnos de esto. Es necesario cuidarnos. ¿Por qué? Porque una persona que es dependiente del Señor, hermano, no tiene que codiciar. Y quiero separar algo aquí. Una cosa es que usted le diga al Señor, Señor, yo deseo y me gustaría esto. A otra cosa es que usted codicie. ¿Por qué? Porque en el momento que usted desea, la palabra me enseña y dice, ay, santo, ay, que el deseo de tu corazón el Señor lo cumple, pero no lo cumple como tú quieres o como tú piensas. Para que el Señor conceda los deseos o las peticiones de tu corazón tiene que ir alineado con Él. No es que yo deseo y ya una varita mágica el Señor lo hace. No. Para que el Señor conceda las peticiones de tu corazón es porque tú estás alineado al corazón del Padre, a su voluntad, porque la palabra dice, y en esto estamos seguros y tenemos confianza, que Él nos oye y responde cuando oramos algo que le agrada. Primera de Juan 5:14, si no mal recuerdo, dice eso. Entonces, cuando nuestros deseos están alineados al deseo del Padre, el Señor lo hace. Es la manera en que el Señor cumple las peticiones de tu corazón. No, yo he visto gente que cuando cumple años los amigos dicen, Dios te bendiga, feliz cumpleaños, que el Señor conceda los deseos de tu corazón. No es así. No es así. Perdóneme si lo estoy decepcionando hoy, pero no es así tan fácil como los deseos. Hermano, ¿usted se imagina que el Señor cumpla todos los deseos de nuestro corazón en la carne? ¿Usted se imagina eso? Ya hubiésemos acabado con el mundo. Ya se hubiese caído todo. Porque dice la palabra, el corazón del hombre es engañoso, ¿quién lo conocerá? Entonces hoy podemos desear algo, pero si no está arraigado de lo que dice el Señor, hay problema, hay problema.
Estos son los deseos del corazón. La codicia, el deseo va dependiente a la voluntad del Padre. La codicia no. La codicia va a mi voluntad. Si yo quiero y deseo estar en este lugar el día de mañana, yo voy y lo voy a conseguir. Así yo me tenga que llevar por encima a 5 predicadores, a 10 ministros, a los de alabanza, a los de administración. Yo me llevo por encima y yo lo consigo. Esa es la codicia. Es peligrosa. La codicia es peligrosa. Punto número 2. Las adulaciones. Hay. Las adulaciones. ¿Qué es adulación? Alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. En pocas palabras, como lo conoceríamos coloquialmente, un limpiabotas. Un limpiabotas. Las adulaciones. Hay personas que en el momento que se hacen dependientes de las adulaciones, siempre necesitan que alguien venga y les diga, wow, qué bien lo hiciste, tú eres un hombre de Dios, el Señor te usa con poder. Y ellos como que, wow, no, sí, es verdad, es verdad. Se hacen dependientes de las adulaciones. Y quiere que le diga algo. No hay algo más sabroso, y se lo digo con propiedad, no hay algo más sabroso que los aplausos. No lo hay. Las flores para usted, no lo hay. Entonces, yo debo preocuparme en negarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo me niego a mí mismo, yo reconozco que la gloria siempre y para siempre es del Señor. Yo solamente soy siervo inútil que cumple con lo que Él le mandó. Pero hay ministros que le gusta la adulación. Hay ministros que le gusta que alguien esté ahí como que, bueno, una cosa es que venga alguien, una persona valiosa y te diga, varón, gracias por esto, gracias por aquello, el Señor me dio una palabra a través de ti, gracias, eso no está mal. Eso no está mal. Y que usted diga, varón, gracias, Dios lo hizo y bueno, aquí estamos nada más para servir. Es diferente a que usted se haga dependiente, a que a cada ratico le digan, wow, eres el mejor por siempre y para siempre, y ahí llenándose, inflándose como un globo. Peligroso. Ese era el punto número 2. Punto número 3. El amor al placer y las buenas cosas. Ay, Dios mío, aquí yo creo que esto va a golpear. Hermano, yo quiero que ustedes sepan que esto primero golpea al que va a predicar. Quiero que lo sepan. Uno tiene que ser filtrado por esta misma palabra. El amor al placer y las buenas cosas. Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que en el momento que sienten, que tú sientes ese amor por el placer y las buenas cosas, automáticamente tú bajas de Dios, tú bajas del trono a Dios y te sientas tú. ¿Por qué? Porque tú crees que todo el mundo tiene que servirte a ti y solamente a ti. Tú crees que tú eres merecedor de todo y si no lo hacen, menosprecias y humillas a los que están sirviendo. No. Si no me llevan para un hotel 5 estrellas, yo no voy. Si no me quedo en una cama king size, yo no voy. Si no tengo todos los gastos pagos, yo no voy. No. Tiene que ser así. Si no me dan un billete, no, yo no voy. Y te haces dependiente de estas cosas. Mano, ¿cuán lejos? Quiero que escuchen esto. ¿Cuán lejos está una persona de Dios que hace este tipo de cosas? Lejísimo. Ahí no está Dios, pero por ningún lado. Entonces, la Biblia, les recuerdo, la Biblia dice, vivan una vida completamente santa,
porque santo es aquel que los llamó. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Este tipo de cosas no crecen en el público. Este tipo de cosas crecen en el corazón, en la intimidad. Si usted da cabida a esto, son puertas que usted le abre al enemigo para que su testimonio y para que su identidad y para que su ministerio, hermano, sea quebrado. Sea quebrado. La oración es lo más importante dentro del fluir del Señor. ¿Por qué? Porque si usted no ora como un hijo de Dios, el Señor me invita a mí a tener una relación con Él. Y la manera en que yo tengo una relación con alguien es acercándome a esa persona. Quiere decir que si yo no oro, yo no hablo con Él. ¿De qué relación estoy hablando? Soy un hipócrita. Entonces vemos que la oración es algo sumamente importante en nuestras vidas como cristianos y como hijos de Dios. El problema de hoy en día con muchas iglesias es que se han enfocado más en grandes proyectos que en aquellas personas que llevan a cabo ese proyecto. Les explico. Se encargan más en proyectos y más proyectos, ojo, y esto no está mal, porque de una u otra forma es eso lo que hace crecer. El problema es cuando ponemos la atención en los proyectos y no en las personas que están llevando a cabo el proyecto. Los proyectos son los resultados de la persona que lo está llevando. ¿Por qué? ¿Qué pasa si las personas que están llevando el proyecto no están en orden con el Señor? Respóndeme ahí. ¿Qué pasa? Hay problema. ¿Verdad que sí? Entonces, es necesario entender que es a través de las personas que el Señor se mueve, da ideas, da entendimiento, da creatividad, sabiduría para llevar a cabo los proyectos. No puede ser una cosa antes que la otra. No puede. No es el proyecto que hace a la persona. Es el grupo de personas que formados en intimidad y en oración desarrollan y llevan a cabo un proyecto. ¿Cuántos dicen amén? Una frase: la gloria y la eficiencia del evangelio se apoya en los hombres que lo proclaman. Es necesario que haya gente para que el evangelio sea expandido. Y el Señor reconoce, porque si no, no se hubiese dedicado 3 años de su vida preparando a 12 discípulos, ¿verdad que sí? Si el Señor se encargó de preparar al lado de él a 12 discípulos, es porque las personas son importantes, ¿verdad que sí? Es porque de una u otra manera es a través de las personas que el Señor se mueve. El evangelio es anunciado por cada uno de nosotros, pero es necesario que cada uno de nosotros estemos llenos de poder para poder testificar. Y este poder no se va a conseguir metido en Instagram 24/7 o metido en Netflix 24/7. Discúlpame, pero si eras eso lo que estabas esperando oír, no se consigue así. Es necesario estar en intimidad. Es necesario orar. Es necesario orar. Es en la intimidad que el Señor te forma, en la intimidad donde el Señor te capacita y te llena de poder.
¿Sabe por qué? Cuando el Señor asciende, les dice, no se muevan de Jerusalén antes que no haya venido la promesa del Padre. Los estudiosos dicen que ellos duraron aproximadamente 10 días, orando y clamando. En el momento que desciende el Espíritu del Señor, luego de esto, hay una persona, Pedro, y ustedes conocerán, esto está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Hay una persona, se levanta. ¿Por qué? Porque en medio de las lenguas y del mover del Señor y el derramamiento del Espíritu Santo, las personas que estaban ahí decían, pero esta gente está borracha, porque es que están hablando, pero como que, y estaban diciendo cosas, otros se burlaban, otros decían, otros dudaban, y en ese momento se levanta Pedro. Se levanta Pedro y dice, miren, esto es parte de la promesa que el Padre dio a los antepasados, y comienza a recitar parte por parte el Antiguo Testamento. Y le dice, así, 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 el Señor prometió, como dice el libro de Joel, y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes profetizarán, los ancianos tendrán sueños, y los niños visiones. Y él hablando en el poder. ¿Pero por qué? Porque este hombre venía de estar orando y clamando junto a 120 personas en el aposento alto. Este hombre no venía de pescar o de pasear ahí en el templo de Jerusalén. No, no, no. Este hombre estaba metido en la presencia del Señor. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? 3,000 llegaron a los pies del Señor. Dice aquí, se los leo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Esta gente estaba ministrada hasta los tuétanos, para que sepan. Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el resultado de una oración, de una vida de intimidad. La palabra dice, segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Para mostrar su poder, santo, a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Es necesario estar alineado desde nuestro corazón al corazón del Padre, ¿verdad que sí? A fin de esa manera el Señor muestra su poder. El Señor muestra su poder de su corazón a nuestro corazón. Dice la palabra que el amor del Señor fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces, al Señor le interesa cómo estamos de adentro hacia afuera. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tú eres lo que hay en tu corazón. Tú eres lo que hay en tu corazón. Y el Señor dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. El Señor está viendo todo y dice, para mostrar su poder a favor. Tienes el favor del Señor en el momento que tu corazón en intimidad está alineado a Él. Amén. Un corazón no se forma sino en la intimidad. Un corazón se forma cuando tú le dices al Señor, Señor, soy envidioso, ayúdame en la intimidad. Señor, soy celoso, ayúdame. Señor, soy altivo. Señor, sufro de inseguridad. Señor, sufro de desánimo.
de estrés, ayúdame. Señor, codicio, Señor, ahí en el momento, en la intimidad es donde el Señor perfecciona y moldea tu corazón. Es necesario que la iglesia hoy en día entienda que debemos ser usados por el Espíritu Santo. Es importante. Y para ser usado por el Espíritu Santo, hermano, es necesario pasar tiempo con Él. Es necesario conocer la voluntad del Señor. Es necesario leer su palabra. Es necesario. No es una opción. No. Es necesario. Es necesario formar a personas que tengan una comunión personal con Jesucristo a través de su espíritu, a través de la oración. Es necesario. Una frase, el Espíritu Santo no pasa a través de métodos, sino a través de hombres. No desciende sobre maquinarias, sino sobre hombres. No unge planes, sino unge a hombres. Hombres de oración. Usted y yo, como dice la palabra, somos instrumento en sus manos, instrumento valioso. Y hay un ejemplo que yo le quiero dar aquí. Como instrumentos valiosos en el Señor, debemos ser como tubos de oro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que estamos llevando o teniendo es un tesoro. Y el Señor nos va moldeando y nos va puliendo a fin de que consigamos esto. Pero así como tubos de oro es necesario que estemos limpios. ¿Por qué? Porque si no estamos limpios, el mover del Espíritu Santo es frenado, es obstruido por la suciedad. Es necesario que no hayan agujeros, este es el ejemplo, para que nada se pierda. En pocas palabras, es necesario que usted esté al día, que no haya ni una puertica abierta por ahí para que nada se salga. Esto se forma en intimidad. El tesoro está en vasos de barro y el sabor de la vasija impregna el contenido. Al impregnarlo, puede dañarlo, puede hacerlo desmerecedor. Usted y yo, como vasijas de barro, hay una esencia en nosotros. Y esa esencia en nosotros puede alterar el contenido, puede cambiarle el sabor. Dios mío. Puede cambiarle el sabor. Entonces es necesario que nos revisemos y delante del Señor estemos limpiecitos. Si usted va a beber agua, usted agarra un vaso sucio. Si usted agarra un vaso sucio, cuando beba esa agua, el agua le va a saber rara, ¿verdad que sí? Porque el vaso no está limpio. Y usted en el momento que beba va a decir, wow, pero esto está raro, sabe feo, tiene otro sabor. Es agua, pero sabe a tamarindo, a cebolla. Entonces, de esta misma manera, cuando usted liga sus emociones al querer obrar en el don o en la voluntad del Señor, hermano, usted distorsiona. ¿Por qué distorsiona? De este tipo de cosas que se levantan falsas doctrinas. Gente que se desvía de la verdad de Jesucristo. Gente que crean una nueva religión y se meten y se salen. Personas que su esencia alteró el contenido de la vasija.
Es necesario tener cuidado con esto. Avanzamos. El sermón. Una frase aquí para ustedes. Hace falta 20 años para hacer un sermón, porque hace falta también 20 años para ser un hombre. Y yo le quiero poner un ejemplo aquí. 33 años duró Jesús en la tierra. 30 años preparándose y capacitándose. ¿Y usted sabe cuándo fue el primer sermón de Jesús? El sermón del monte, Mateo 5. ¿Qué sucedió en el sermón del monte? Jesús, por el Espíritu, lleno del Espíritu, comienza a decir: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal. Y comienza a dar, yo la llamo la ley de Jesús. ¿Por qué la ley de Jesús? Porque él viene y dice: yo no he venido a borrar la ley, yo he venido a cumplirla y a mejorarla. Y comienza Jesús dando ejemplo de ciertas cosas. Bueno, ustedes oían o ustedes escucharon que si mataban ibas a juicio. Y entonces ya fue Jesús trabajando más con, tú sabes, con el carácter del hombre. No solamente es que mate para ir a juicio. Es que si te haces enemigo, si te molestas con tu hermano, estás sometido a juicio. Y comienza, ustedes oyeron que si estás con la mujer de alguien más, cometes adulterio. Viene Jesús y dice: con solo mirar a la mujer de tu prójimo, ya la codiciaste en tu corazón, ya pecaste. Viene Jesús a romper con aquellas disciplinas, malos hábitos, yo le digo, malos hábitos que tenía la gente, de que, bueno, llegó a un extremo para poder pecar. No. Ya Jesús aquí o está o está. O te corres o te encaramas, como diríamos en Venezuela. O te alineas o te alineas. Aquí no andamos en relajo. Esto sucedió en el Sermón del Monte. Y las personas se sentaban a oír a los pies de Jesús. Sus discípulos lo oían, lo escuchaban. 30 años duró Jesús capacitándose para llevar a cabo este sermón. ¿Por qué? El sermón va a ser poderoso cuando el hombre es poderoso. El sermón va a ser santo cuando el hombre es santo. El problema, y esto yo creo que ya ustedes lo han oído por ahí, el problema hoy en día es que hay personas que pasan más tiempo con las personas que en oración. Quieren orar 5 minutos y quieren pasar todo el día con la gente. Créame que nada va a suceder. Jesús se despedía de sus discípulos y se apartaba a solas a orar toda la madrugada, a fin de que cuando Jesús pasara era suficiente que tocaran el manto para ser sanados. ¿Cuánto alaban al Señor? Esto no era porque Jesús estaba por ahí paseando, no, esto era porque tenía una intimidad, una relación cercana con el Padre en oración. Jesús oraba toda una noche y era solamente suficiente 5 minutos para que los paralíticos se levantaran, para que los endemoniados salieran, para que ocurrieran milagros. Pero era porque había un respaldo en la oración. Entonces, el Señor nos enseña que la oración es importante. Es necesario que vivamos lo que predicamos. Es necesario que esto sea incorporado dentro de nosotros y que no solamente sean palabras. Cristo te ama, el Señor quiere amarte, sanarte, levantarte y salvarte y bla, 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 bla. Es necesario que vivamos esto diariamente. Es necesario que todos los días nos neguemos a nosotros mismos. Es necesario que busquemos al Señor en su presencia. Es necesario reconocer que no somos dependientes de nosotros mismos. Es necesario entender
que debemos pasar tiempo con aquel que predicamos. La prédica más dura para el ministro es aquella prédica que comienza golpeando o formándolo a él. La palabra es como una espada de dos filos. No solamente corta para allá, sino que también corta para acá. Entonces es moldeado en la intimidad el predicador, el ministro o la persona que vaya a llevar el mensaje. Un hombre de Dios, hombre y mujer de Dios, es formado de rodillas en la intimidad. Ahí es donde he formado el carácter. Ahí en ese momento es donde he formado el corazón. Ahí es donde el Señor te quiebra y te vuelve a hacer. ¿Verdad que sí? En ese momento es donde el Señor forma tus convicciones. En ese momento es donde el Señor te afirma en la intimidad. Ahí es donde el Señor moldea tu carácter, en la intimidad con el Señor. Hermano, yo le quiero animar en el nombre de Jesús. Debemos vivir una vida de oración. Tú eres lo que haces al privado. Tú eres lo que haces cuando nadie te ve. Porque es que el problema es que muchos decimos, Señor, refleja a Cristo en mí, pero no pasas tiempo con el Señor. ¿Qué va a reflejar el Señor? Va a reflejar tu carne, porque es que tu espíritu está deshidratado, está desnutrido, no alimenta tu espíritu, no lee la palabra, no ayunas, no oras, no pasas tiempo con el Señor. Obviamente la gente cuando te vea no va a ver a Cristo, sino que va a ver tu carnalidad. Para un hombre y una mujer de Dios es necesario estar pegados a la fuente. Es necesario orar. Y esto es el comienzo. Este es el tema número 1. Así que yo les invito a que usted se conecte y le dé seguimiento, no se pierda ninguno de estos temas para que vaya al día. Amén. Recuerde, vamos a estar también tratando el mismo tema en el club de lectura. Se invite gente. Si usted desea ver las prédicas, se estará también subiendo en la semana. Conéctese al canal, entre en Instagram, comparta, haga algo. Pero por encima de todo, hermano, ore con el Señor, busque al Señor. No seamos dependientes de nuestras decisiones. En el momento que tengas una decisión importante, busque la voluntad del Señor. Busque su presencia en intimidad. Y usted va a ver cómo el Señor en público se va a glorificar en su vida poderosamente. Amén.